Saludos desde Euronews, hoy martes 25 de julio. Les presentamos las noticias más destacadas de este día. Comenzamos con la guerra en Ucrania y la tensión por la suspensión del acuerdo del grano, mientras unos ataques rusos contra puertos ucranianos cerca de la frontera con Rumanía han desatado la alerta en este país miembro de la OTAN. En España, tras el complejo resultado electoral, se busca formar gobierno. El Partido Socialista trata de atar la investidura de Pedro Sánchez, negociando la abstención de Junts per Catalunya, que insiste en un referéndum y amnistía para los procesados secesionistas. En nuestras noticias de América Latina veremos el estado de excepción en Ecuador por la violencia y cómo México ha hecho un frente en el Pacífico para luchar contra el fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína. Al final de nuestro informativo les contaremos sobre el juicio a Greta Thunberg tras resistirse en una protesta ecológica el mes pasado. Vamos enseguida con los titulares. Zelensky pide el fin de las restricciones al grano ucraniano y Estados Unidos insta a Rusia a que deje de atacar los puertos del país. Detenciones y heridos en Israel durante las protestas contra la reforma judicial en uno de los momentos más críticos del país. Una violenta tormenta con rachas de viento estimadas en 217 km por hora deja al menos un muerto y 40 heridos en la ciudad suiza de La Chaux-de-Fonds. Bombardeos rusos por un lado y un muro de restricciones por otro. Ucrania eleva el tono ante la Unión Europea sobre la posibilidad de prorrogar las restricciones a las exportaciones de grano ucraniano, las cuales tienen como objetivo proteger a los agricultores de 5 países de la UE hasta finales de año. Абсолютно неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи. Desde que Rusia puso fin al acuerdo sobre las exportaciones ucranianas de cereales, ha atacado con drones y misiles varios silos e instalaciones portuarias y amenazado a los barcos que se dirigían a esos puertos. Estados Unidos ha condenado estos ataques. The Kremlin's actions, including its suspension of its participation in the Black Sea Grain Initiative, have caused serious volatility to food prices, which will hurt impoverished and hard-hit areas of the world the most. We urge Russia to stop targeting food supplies and to return to the Black Sea Grain Initiative immediately. El secretario general de la ONU también ha advertido de las consecuencias de la suspensión del acuerdo para los países pobres. En una semana, el precio del trigo ha subido más de un 14% y el del maíz más de un 10%. Rusia ha bombardeado con drones los puertos ucranianos de Reni e Ismail en el Danubio, a solo unos cientos de metros de Rumanía, país miembro de la OTAN. Este ha sido el ataque más cercano a este país desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa de Rumanía afirma que por el momento no hay peligro para el país y que continuará con las medidas para consolidar la postura de defensa y disuasión en el flanco oriental. Un equipo de Euronews ha viajado hasta el puerto de Galați en Rumanía y ha hablado con una tripulación de una barcaza rumana presente durante la explosión. Adunați acum practic rămășițele de la explozie din dronă, din mai adunat, așa mai sunt. Asta a fost căzută. Dar a avut o grămadă de capaci de ăsta înalte și au ținut-o să nu cadă în apă de tot. De pe barja lui a colectat niște obiecte despre care spune că da, nu aveau cum să ajungă acolo decât în urma exploziilor. Spun membrii echipajului că acest material foarte subțire ar putea să fie chiar partea unei drone care a căzut la câțiva metri distanță de barja pe care o coordona. El capitán del puerto de Galați asegura que en el momento del ataque había 6 barcos rumanos en el puerto de Reni. Cele 6 nave, după consumarea atacului, au contactat Port Control Galați și au cerut permisiunea de a intra în apele naționale românești. S-a găsit ca și soluție posibilitatea ancorării la malul drept în zona Mile Marine 74. Toate cele 6 nave sunt la ancoră, sunt în siguranță. Las explosiones despertaron a muchos de los ciudadanos. Así lo explican los habitantes de la localidad rumana de Galați, situada a unos 20 kilómetros del puerto ucraniano de Reni. Și-au auzit
ca și cum ar fi născut explozii la Furnal, că s-au mai întâmplat. Nu cred că ar trebui să se întâmple așa ceva, în primul rând. Iar dacă se va extinde chestia asta, să ne ferească bunul Dumnezeu, ce să zic altceva. El Ministerio de Defensa ha reaccionado al ataque en la frontera rumana, así lo afirma su portavoz. Din evaluările structurilor cu responsabilități din Ministerul Apărării Naționale, nu rezultă la acest moment posibilitatea unor amenințări militare directe la adresa teritoriului național, spațiului aerian sau apelor teritoriale ale României. El ataque ruso con drones duró casi 4 horas, dejó 7 heridos y al menos 4 almacenes de grano, depósitos de almacenamiento de aceite y combustible y un edificio administrativo resultaron dañados o destruidos. La derecha trata de recabar apoyos en España a pesar de que no le den las cuentas tras las elecciones. Si bien el conservador Partido Popular ha obtenido el mayor número de escaños, sus posibilidades de reunir los apoyos para tener una mayoría suficiente para formar gobierno son muy pocas. El partido ultraderechista Vox y Unión del Pueblo Navarro ya han ofrecido al líder del PP sus votos, pero estos siguen siendo insuficientes. Por su parte, el socialista Pedro Sánchez podría gobernar con el apoyo de los independentistas y otras formaciones de izquierda. Necesitaría, eso sí, al menos la abstención del partido de Carles Puigdemont, sobre quien la Fiscalía pidió este lunes una orden de detención. Los de Puigdemont ya han dejado claro que sus condiciones para dejar formar gobierno son la amnistía y el derecho a la autodeterminación, un escenario muy complicado también para Sánchez. El nuevo Parlamento de España se reunirá el 17 de agosto. Entonces, previa consulta con los principales partidos, el rey Felipe VI propondrá a un candidato que tendrá 2 meses para intentar formar gobierno. Si en la primera votación no hay un candidato que logre gobernar por mayoría absoluta de votos, habría una segunda en la que la mayoría simple sería suficiente. El inesperado resultado electoral en España da un respiro a los que en Bruselas temían un auge de la extrema derecha. A diferencia de lo sucedido en varios países de Europa como Italia, Suecia o Finlandia, Vox ha experimentado una amplia caída con 19 diputados menos. Un resultado que ya anticipaban las encuestas, a lo que ahora hay que sumar la casi imposibilidad del conservador Partido Popular de formar gobierno. ¿Pero es España una excepción o se ha frenado la subida de la extrema derecha? Entonces, bueno, no se puede extrapolar a otros países europeos y no se puede decir, ahora que se ha parado, entre comillas, a la extrema derecha en España, vamos a ver una ola de reacción contra la extrema derecha en otras partes de Europa, porque son extremas derechas distintas, porque son extremas derechas que no han surgido del mismo sitio ni van al mismo sitio. Y también creo que, bueno, en este caso, a Vox en concreto, le va a costar muchísimo volverse a poner de pie después de la debacle, entre comillas, de ayer, aunque era una debacle ya anunciada. Se abre ahora un periodo de incertidumbre tanto para España como para Europa. Las elecciones se han celebrado en plena presidencia del Consejo de la Unión Europea, que ostentará España hasta diciembre. La complicada suma electoral abre la puerta a varias opciones que podrían incluir un bloqueo de meses o una repetición electoral. En Bruselas pueden haber sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, creo que seguramente sea una satisfacción para ellos que, bueno, la extrema derecha en España no haya terminado de tener un resultado importante, que haya bajado y que tampoco vaya a poder condicionar un nuevo gobierno, pero de todas maneras la aritmética, ¿no?, para formar un nuevo gobierno es un poco incierta, un poco inestable y no queda claro si se va a poder revalidar el gobierno actual de coalición y tampoco queda claro si nos vamos a ver en un par de meses, 3 meses, en una repetición electoral, ¿no? Entonces, obviamente, eso agrega incertidumbre en el medio también de la presidencia rotatoria, ¿no?, de España, del Consejo de la Unión Europea. Cuanto más se alargue la formación de gobierno, más complicado será para el país concentrar sus esfuerzos en la presidencia europea. España es la cuarta economía de la Unión Europea y la Comisión Europea necesita el apoyo de Madrid para sacar adelante legislaciones importantes como la reforma del mercado laboral o el pacto migratorio. En una entrevista con la televisión francesa, el presidente Emmanuel Macron ha pedido orden, orden, orden y una vuelta a la autoridad, en comentarios sobre los recientes disturbios que sacudieron Francia el mes pasado. El mandatario se negó a comentar las polémicas declaraciones del jefe de la Policía Nacional francesa, que dijo que un agente de policía no tiene sitio en la cárcel.
En cambio, dijo que comprendía las emociones de los policías implicados en los disturbios, al tiempo que les recordaba que nadie en la República está por encima de la ley. Banderas a media asta y estado de excepción en Ecuador por la violencia tras el asesinato de Agustín Intriago, el alcalde de la ciudad costera de Manta, el pasado domingo en un ataque armado que también se cobró la vida de una mujer y dejó 2 heridos. El presidente Guillermo Lasso ha declarado el estado de excepción en las provincias afectadas por la ola de violencia. He decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán. Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. En lo que va de año se han registrado más de 370 homicidios en la provincia de Manta. A la violencia armada se le añade la tensión en las prisiones. El lunes unos 90 guardias penitenciarios fueron tomados como rehenes por reclusos en una cárcel de Guayaquil tras enfrentamientos entre reclusos que se cobraron 6 vidas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado al estado de Texas por instalar una barrera flotante en el Río Grande para impedir el paso de migrantes procedentes de México. La Fiscalía estadounidense había dado al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, de plazo hasta el lunes para que retirara las boyas, a lo que éste se negó. La administración Biden argumenta que esta instalación viola la ley, además de conllevar riesgos humanitarios y ambientales. La barrera está conformada por boyas ancladas al fondo del río y mide aproximadamente 300 metros. Una barrera contra el fentanilo. En México, las Fuerzas Armadas combaten en este puerto clave el tráfico de drogas. El puerto de Manzanillo, en el estado de Colima, está en primera línea en la lucha contra el fentanilo, una droga que ha causado miles de muertes. Metanfetaminas, cocaína, marihuana, aquí se incautan cada año toneladas de drogas ilícitas. Todo tiene que pasar por un filtro en este centro de validación para permitir su ingreso y saber exactamente qué o quién está entrando a nuestro puerto. El fentanilo es un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína. Incautar los componentes químicos para fabricar esta droga es una tarea compleja. Llegan de China y entran en Estados Unidos a través de México. Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco trabajan directamente con empresas químicas radicadas en China para conseguir la materia prima. Solo por Manzanillo pasan cada año 3,5 millones de contenedores y la imaginación de los traficantes para mover las drogas en la región parece casi limitada. Los incendios se propagan por los países de la cuenca del Mediterráneo. En la isla griega de Rodas hay decenas de miles de evacuados y en Argelia los fuegos han dejado al menos 34 muertos en medio de temperaturas extremas. Se estrella en Eubea un avión cisterna que trabajaba en la extinción de los incendios en esta isla griega. El accidente, que tenía lugar muy cerca de la ciudad de Caristo, fue, como ven, filmado en directo por la televisión estatal. En el interior del aparato, un bimotor Canadair, viajaban 2 personas, piloto y copiloto. Todo hace indicar, a falta de confirmación, que ambos perdieron la vida. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, habla ya de un país en guerra contra el fuego. Los vientos y las olas de calor no han hecho sino complicar las tareas de extinción de los distintos focos distribuidos por toda Grecia. Más de 19.000 personas, en su mayoría turistas, han tenido que ser evacuadas de la isla de Rodas, la evacuación más multitudinaria del país en años. La ayuda continúa llegando desde la Unión Europea. También otros países, como la vecina Turquía, han enviado ayuda. 10 aviones y 10 helicópteros lanzaban agua sobre las llamas que en algunos casos superaban los 5 metros de altura. Μπροστά μας μετά εκτιμούμε ότι θα έχουμε μια αποκλιμάκωση του καύσωνα, αλλά είναι βέβαιο ότι για τις επόμενες μέρες, για τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να είμαστε όλοι σε μόνιμη επιφυλακή. Αυτή τη στιγμή σε πόλεμο, προσανατολισμένοι αποκλειστικά στο μέτωπο της φωτιάς. Las imágenes satélite de la isla de Rodas, donde miles de personas huyeron de los incendios el fin de semana, muestran los daños causados por las llamas.
Muchos turistas todavía luchan por llegar a casa en vuelos de evacuación, al igual que trabajadores de hoteles de temporada, cuyo empleo ahora está en duda. Además de Rodas, otras 2 islas, Corfú y Evia, en las que también ha habido incendios, han sido parcialmente evacuadas. Está previsto que la ola de calor continúe durante al menos unos días en el sur y el este de Europa. Los gobiernos emiten advertencias sobre los riesgos de viaje, especialmente a áreas de bosque. El calor abrasa la isla italiana de Sicilia, víctima de los incendios y las altas temperaturas que sufre gran parte del sur de Europa. El humo y las llamas de decenas de incendios avivados por un fuerte viento han obligado a cerrar el aeropuerto de Palermo durante varias horas. Las autoridades han realizado evacuaciones en algunas localidades y las llamas también amenazan el hospital de Cervello de Palermo. Además, la isla vive una ola de calor que ha hecho llegar a 3 ciudades la temperatura máxima, entre ellas Catania, que ha alcanzado los 47,6 grados. Incendios forestales en las regiones septentrionales argelinas de Bejaia y Buira han dejado al menos 15 muertos y 1.500 personas evacuadas por las autoridades, según informó el Ministerio del Interior. Los incendios afectaron a Argelia en un momento en el que el país lucha contra una ola de calor récord de 2 semanas que hizo que 4 países de Oriente Próximo y el norte de África superaran los 50 grados centígrados durante el fin de semana. Según la Agencia de Protección Civil, se han desplegado unos 7.500 bomberos en las regiones. El Valle de la Muerte podría ser un ejemplo de lo que ocurrirá en todo el hemisferio norte. Este parque nacional de California es famoso por registrar las temperaturas más altas del planeta, superando a menudo los 50 grados centígrados. Es muy arriesgado entrar y permanecer en él sin agua ni la protección adecuada. Según un nuevo estudio realizado por expertos en el clima del World Weather Attribution, las letales olas de calor que están golpeando a América del Norte, Europa y Asia nunca podrían haber ocurrido sin la acumulación continua de gases de efecto invernadero, en otras palabras, fuera del marco del cambio climático. Según este estudio, el efecto del dióxido de carbono y otros gases estancados en la atmósfera ha provocado que la ola de calor en Europa sea 2,5 grados más cálida, 2 grados en Norteamérica y 1 grado en China. En este último, el aumento de los gases de efecto invernadero, principalmente los que provienen de los combustibles fósiles, ha multiplicado por 50 las posibilidades de otra ola de calor. Y es que las olas de calor serán más intensas, más frecuentes y más duraderas. Un cóctel que está detrás de otros desastres relacionados con el clima, como sequías e incendios forestales, que complican nuestra vida en la Tierra. Una violenta tormenta con rachas de viento estimadas en 217 kilómetros por hora azotó la ciudad de La Chaux-de-Fonds, en el noroeste de Suiza, hacia las 11:30 de la mañana, causando la muerte de una persona e hiriendo a 40 otras. Aunque la tormenta no duró mucho, las fuertes rachas de viento causaron importantes daños. Numerosos vehículos quedaron destrozados, los tejados arrancados, el mobiliario urbano voló por los aires y decenas de árboles fueron arrancados de raíz. Incluso voló parte del tejado de una pista de patinaje y varios miles de edificios se vieron afectados. Las fuertes ráfagas de viento también provocaron la caída de varios árboles sobre las vías de tren, que han obligado a cortar las conexiones entre La Chaux-de-Fonds y varias estaciones. La compañía ferroviaria suiza CFF aseguró que ya están creando líneas alternativas de autobús para cubrir algunos trayectos. Por el momento, las operaciones de rescate y limpieza continúan. La policía hizo un llamamiento a la población para que no se exponga a ningún riesgo, especialmente a la caída de tejas o árboles, y para que no se adentren los bosques de la zona. Otras ciudades también fueron azotadas por fuertes lluvias. Un vuelo de Delta Airlines Milán-Nueva York fue desviado a Roma debido al mal tiempo, y en la provincia de Monza y Brianza, una mujer murió aplastada por un gran árbol que cayó repentinamente sobre ella. En su primer juicio, la activista climática sueca Greta Thunberg evitó una pena de prisión y fue multada este lunes en Suecia por resistirse a la detención durante una protesta ecologista ante unas instalaciones petrolíferas el mes pasado. Admitió los hechos, pero negó su culpabilidad, alegando que la lucha contra la industria de los combustibles fósiles era una forma de autodefensa debido a la amenaza existencial y global de la crisis climática.
Thunberg y otros activistas fueron desalojados a la fuerza de una protesta en Malmö pocas horas después de la audiencia judicial. Recuperados en Senegal al menos 17 cuerpos después de que un barco volcara. Por el tipo de embarcación en la que se encontraban, se cree que se trata de migrantes que trataban de llegar a Europa. Se desconoce la nacionalidad de las personas que viajaban a bordo. La ruta de migración del Atlántico es una de las más mortíferas del mundo, con casi 800 personas muertas o desaparecidas en la primera mitad de 2023. Canarias se ha convertido en los últimos años en uno de los principales destinos de las personas que intentan llegar a España. Las protestas contra la reforma de ley aprobada este lunes, que limita el poder del Tribunal Supremo de Israel, continuaron hasta bien entrada la noche con enfrentamientos y arrestos. 32 manifestantes resultaron heridos y 19 tuvieron que ser trasladados al hospital. Israel vive uno de sus momentos más tensos. La reforma de ley, que restringe los poderes del alto tribunal para anular las acciones del gobierno que considera irrazonables, fue aprobada este lunes en la Knesset, del Parlamento del país. Quienes se oponen consideran que da demasiado poder a los políticos y es una amenaza para la democracia. היום ביצענו מהלך דמוקרטי מתבקש. המהלך נועד להחזיר מידה של איזון בין הרשויות, מה שהיה פה במשך 50 שנה. העברנו את התיקון לעילת הסבירות כדי שהממשלה הנבחרת תוכל להוביל את המדיניות בהתאם להחלטת רוב אזרחי המדינה. Los críticos han denunciado los cambios como una decisión que erosiona la democracia y ayuda a Netanyahu a esquivar los cargos de corrupción que pesan sobre él, algo que el primer ministro niega. Otros han advertido de que la legislación es un paso hacia el deseo de los ultranacionalistas en el gobierno de Netanyahu de anexar algunos o todos los territorios ocupados. Adiós al icónico pájaro azul de Twitter. El famoso logotipo de la red social que Elon Musk compró por $44.000 millones el año pasado ha sido retirado de la sede de la compañía en San Francisco. En su lugar llega una X, el símbolo matemático por excelencia al que el empresario es especialmente aficionado. Este cambio de identidad, que ha sembrado opiniones divididas en la comunidad de expertos, llega en un momento delicado para la red social, cuyos ingresos publicitarios se han desplomado un 50%. Musk asegura que quiere hacer de Twitter una superaplicación polivalente cuyos detalles irá desvelando en los próximos meses. Ya nos despedimos. Pueden seguir informados a través de nuestra web y de nuestro canal de YouTube. Les dejamos con nuestro No Comment de hoy y la música de las montañas suizas. Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias.